Bienvenidas todos y todas. Yo soy la decana académica del Centro Latino. Y si no conoce al Centro Latino hasta ahorita, nosotros tenemos casi 50 años de servir la comunidad hispana en América Latina y en los Estados Unidos, casi 50 años. Como el programa más antiguo que existe en los Estados Unidos para la educación teológica hispana. Y nosotros ofrecemos una educación teológica de calidad en comunidad global para la transformación integral. Transformación local del individuo, de la familia, de la vecindad, del pueblo, de la sociedad, en el nombre y espíritu de Jesucristo. Eso es quienes somos. Y en un poco, después de nuestra clase, masterclass, que es parte de una serie de clases de nuestros profesores que estamos ofreciendo gratis a la comunidad, como servicio a la comunidad. Después vamos a ofrecer más información sobre nuestros programas de maestría, pero también tenemos tenemos un doctorado de ministerio y programas de diplomados superiores. So, si tiene preguntas sobre cualquiera de nuestros programas después de la clase, de la sesión, tendremos tiempo para preguntas y respuestas sobre todo lo que ofrecemos en el Centro Latino. Y mi nombre es Alexia Salvatierra. Ahora vamos a orar y después seguimos con el programa. Oremos. Dios santo, santo, santo. Bendito Señor y Salvador y Espíritu de amor. Pedimos, Señor, tu bendición sobre esta clase, sobre esta conversación, sobre este diálogo, para que cada persona que está aquí presente sale con una palabra de ti, Señor, con un ánimo, con una fuerza, con una visión más amplia y más fuerte de tu reino. Pedimos todo eso en tu bello nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero presentar a ustedes al director de Centro Latino, Carlos Ceballos, que va a seguir con la presentación de la facultad para hoy. Gracias, doctora Salvatierra. Y nuevamente, un saludo muy, muy cálido desde el Seminario Teológico Fuller acá en Pasadena, California. Es un placer para nosotros, un privilegio que usted pueda acompañarnos en esta oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de fortalecer habilidades, conocimiento y sobre todo construir comunidad. Y en esta tarde yo me siento muy honrado de poder presentarles a quien será la persona que trae la exposición de esta masterclass, alguien a quien personalmente admiro y es uno de nuestros profesores top aquí en el Centro Latino, muy reconocido y sobre todo querido por su corazón pastoral, su vocación y su servicio a nuestra comunidad. En esta oportunidad nos acompañará el doctor Wilmer Villacorta y permítame solamente tomar un par de minutos para darle un poco de información sobre la persona que el Señor hoy nos permite conocer y disfrutar de su experiencia y de lo que el Señor ha puesto en su corazón para nosotros a través de esta masterclass. El doctor Wilmer Villacorta se unió a la facultad de la Escuela de Estudios Interculturales del Seminario Fuller en 2009, después de haber servido como mentor espiritual y también ser profesor adjunto en el programa de maestría en liderazgo global. Antes de llegar al Seminario Fuller, el doctor Villacorta formó parte de la facultad en el Centro de Discipulado y Misión en Alhambra, California, la Escuela Misionera de la Iglesia Bíblica Emmanuel en Perú y la Escuela Latinoamericana de Misiología en Perú, donde también se desempeñó como decano por 4 años. Además, el doctor Villacorta y su esposa Jamie trabajaron por 4 años como directores del proyecto Puentes Misioneros en su Perú natal, construyendo redes de mentores entre estudiantes universitarios de Estados Unidos y ministerios indígenas, así como enseñando cursos sobre liderazgo para plantadores de iglesias y para pastores locales. Se ha desempeñado durante más de 15 años en puestos pastorales en París, Francia, y también en congregaciones latinas en New Jersey y California. Además, ha lanzado programas de desarrollo laboral en las comunidades de North Hollywood
y Pasadena, aquí en California, a través de World Vision en su región aquí en los Estados Unidos. Finalmente, el doctor Villacorta es autor y académico, y en su disertación titulada Desenmascarando el machismo de la maleabilidad a la transformación de los líderes pentecostales andinos en el centro de Perú, el doctor Villacorta argumentó que trabajar junto a las mujeres en el liderazgo es importantísimo para la transformación positiva de los líderes masculinos en la iglesia de nuestros días, específicamente en el contexto latinoamericano. El doctor Villacorta recibió el premio al liderazgo de la Escuela de Estudios Interculturales en el 2008 y fue también reconocido con el premio a Servicio Cívico Sobresaliente de la Ciudad de Los Ángeles en 1989. Es cofundador y copresidente de la Red de Desarrollo de Líderes Latinos y ha traducido varios libros al español sobre teología de la misión, desarrollo de liderazgo y mentoría. Así es que con esta introducción dejo con ustedes a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Wilmer Villacorta. Bienvenido, doctor. Gracias. Y perdón, un momentito antes, se me olvidó hacer algo, que es pedirte que todos escriban en el chat, por favor, su nombre y su lugar, de dónde viene o de dónde está ahorita, cualquier, o los dos, para que podamos conocerles un poquito, ¿no? Si, mientras seguimos, si usted solo puede hacer eso, por favor. Sigue. Hola, mi nombre es Wilmer Villacorta y esta es mi clase magistral. Soy profesor asociado de Estudios Interculturales en la Escuela de Misión y Teología en el Seminario Teológico Fuller. He estado enseñando desde hace 18 años y para mí es un honor poder dirigirme a usted en esta oportunidad. ¿Cuáles son las razones por las cuales puedes estudiar en Fuller? Una de las principales razones por la que decidí estudiar en el Seminario Teológico Fuller fue por la diversidad de personas, diversidad de pensamientos, diversidad de posturas, perspectivas en cuanto a temas relacionados a la teología y a la misión. He estado enseñando en el Centro Latino del Seminario Teológico Fuller desde el año 2020, el inicio de la pandemia, y ha sido uno de mis sueños hecho realidad, de poder enseñar en esta institución con el deseo sincero de hacerlo en mi idioma materno. Una de las razones por las cuales me gusta enseñar en el Seminario Teológico de Fuller es porque siempre hay oportunidades de poder innovar. He estado enseñando en el campo de la educación virtual por casi 16 años y para mí es en verdad un gozo poder hacerlo con ustedes en esta oportunidad. En mis clases normalmente invito a mis estudiantes que puedan llegar a conocerme. Aquí estoy, por ejemplo, en mi estudio de grabación, donde muchas de las clases del contenido que preparo lo hago con el deseo de poder comunicar claramente las ideas que intento transmitir en cada clase en el Centro Latino del Seminario Teológico Fuller. Una de las grandes ventajas de poder enseñar en una forma virtual es también que hay la modalidad de cohortes, la cual puede ser parte de usted. Y en este cohorte lo que se establece de una manera intencional y deliberada es de formar una comunidad de aprendizajes. Una comunidad en la cual líderes juntos están aprendiendo, compartiendo información, experiencias, perspectivas y respuestas a lo aprendido. Y eso es una de las razones que me anima mucho y me emociona el poder comunicar con ustedes estas enseñanzas en cuanto al poder, liderazgo y cultura en la formación de líderes. ¿Cómo relaciono la cruz y el poder? Son dos palabras que opuestamente se relacionan. Y digo opuestamente porque es la contradicción más grande, el entender que la cruz de Jesús es poder, pero a la misma vez la cruz fue un símbolo de debilidad, un símbolo de la bajeza divina, de tomar la forma humana y morir. La muerte de un criminal, la muerte de cruz.
Y esas son dos ideas opuestas que paradójicamente son muchas veces complejas y difíciles de entender. En mis estudios en cuanto al poder, me quedé muy sorprendido de saber de que el poder incluye tanto hombres y mujeres que están en constante servicio, en constante actividad, en servir, en dar sus vidas, su tiempo por la causa del mensaje del Evangelio. Así que espero que los próximos minutos les pueda dar un pequeño preámbulo de lo que una clase en el Centro Latino de Fuller puede ofrecer a cada uno de ustedes que están interesados en participar. Tengan todos buenas tardes. Espero que puedan ver mi pantalla ahora. Sí la ven, ¿no? Ponen su pulgar hacia arriba, me dejan saber si lo pueden ver. Mientras, muy bien. Me pueden ver ahora. Soy Wilmer Villacorta, el mismo que estuve en el video hace un instante. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes en esta oportunidad y ver a algunos de los que están participando ya en este clase magistral. En inglés se dice masterclass. Y me inspiró mucho la idea. Me parece bastante importante poder darles un pequeño preámbulo de lo que es una clase en el Centro Latino. Para mí es en verdad un privilegio, como lo dije en el video, el poder compartir con ustedes. El tema que voy a compartir es la cruz, el poder y transformación. Temas centrales en mi investigación, temas centrales en muchos de los cursos que enseño en el Seminario Teológico Fuller. Estoy aquí con una gran expectativa de si estás considerando Fuller como el lugar donde puedes prepararte. Me gustaría en un momento verte y nos dejes saber tus preguntas al final en el chat. Primeramente quisiera solamente empezar esta introducción con el centrarnos en el emblema central de nuestra fe, que es la cruz. Y quisiera empezar con la lectura de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, y si ustedes me acompañan en esta lectura, sería formidable. Sí, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras. Estoy leyendo de la nueva versión viviente. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja esto a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. 1 Corintios, versículos que hemos leído, y terminamos en el versículo 28 de la Nueva Traducción Viviente. Puedes volver a leer estos pasajes en la versión preferida tuya y puedas tomar un tiempo para reflexionar
en esta paradoja de nuestra fe, que el poder se perfecciona en la debilidad. Y quisiera antes de todo dar unas preguntas de fondo, algunos alcances de fondo que me parece son importantes que tratemos y tienen que ver con los presuntos que traemos en cuanto a este tema. ¿Cómo leemos los evangelios? Es la pregunta que quisiera hacer de antemano. ¿Cómo lo interpretamos? Y lo que quiero presentar aquí es lo siguiente. Siempre leemos las Escrituras e interpretamos su contenido con los lentes culturales que llevamos puestos, lo que significa desde nuestra perspectiva social, local, contextual. Todo ser humano lo hace así. Toda persona que profesa una fe en Cristo lee el texto con ciertas limitaciones, las cuales tenemos que reconocer, todos tenemos. No hay ninguna persona que dice, no, yo lo veo en la manera que fue escrito inicialmente, lo cual sería una falacia. Ejemplos. Hay muchos ejemplos que puedo hablar. La prosperidad y el sueño americano, por si acaso en Norteamérica, es el sueño del inmigrante, el sueño de venir acá y tener la prosperidad. Y esto se ha tergiversado en muchos aspectos aún en esta práctica teológica pastoral en cuanto a estos temas de la prosperidad particularmente. Son ejemplos de estas distorsiones que vienen a nuestro entendimiento. Otro es la revolución y la toma de armas. En el contexto norteamericano vivimos un tiempo de crisis donde hay violencia por medio de las armas que la gente tiene acceso. Y eso es según la Constitución, es aún un derecho de todo ciudadano en este país. Ese es un ejemplo de estas distorsiones. Otro también es el activismo como una virtud. El activismo que produce cierto trabajo que es reconocido es una virtud a costa de muchas veces la salud misma. El consumismo como una necesidad es otro ejemplo de estas distorsiones. Y sobre todo, asuntos de poder, que en muchas maneras se aplica a lo que entendemos en cuanto a nuestra actividad como líderes, como personas que han recibido un reconocimiento, han recibido una posición, y eso lo llamamos liderazgo. Y este liderazgo sucede en la iglesia. Estos asuntos, presuntos que traemos, que son informaciones que recibimos por medio de la educación, por medio de nuestra formación cultural, local, que nos indican que hay cierta manera de entender cómo es la iglesia. En la política es muy común estos asuntos de poder. En la familia, en las relaciones entre padres e hijos y entre familiares. ¿Cuánto hay en todos estos asuntos de vida diaria? En el matrimonio, etcétera. Podría hablar más. Recordemos que los que primero recibieron el Evangelio, en otras palabras, el mensaje de las Escrituras, fueron personas que anhelaban libertad. Eran personas que eran sojuzgadas por imperios poderosos, oprimidos por medio de, a través desde que conocemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar que hay muchos de estos pueblos registrados en las páginas de las Escrituras que fueron oprimidos y anhelaban la libertad. Sabían también que lo que querían cuando sabían bien lo que querían cuando oyeron las buenas nuevas, cuando escuchaban que el reino de Dios se ha acercado, pensaban muchas cosas que no tenían nada que ver muchas veces con el mensaje central del reino. En otras palabras, las Escrituras proveen una crítica frontal, ¿okay? Una crítica frontal y puntual al poder. Y eso es lo que quiero que ustedes se lleven de esta presentación. Las Escrituras son mensajes subversivos ante todo asunto de exceso poder, de abuso de poder, de un poder que degenera, que destruye, que domina. Las Escrituras proveen una crítica frontal y puntual al poder desde Génesis hasta el Apocalipsis. Lee con mucho cuidado. Lo que viene son realidades inevitables para cualquier que quiera ser líder, cualquier persona que quiera ser líder. Ponerlas de lado en esta conversación que quiero tener con ustedes causará estragos tanto en la vida espiritual y en la de otros. Y estoy por seguro que tú has tenido experiencias así. Experiencias duras con personas que han tenido
o que tienen más poder que tú. O tal vez tú has sido aquellos que has ejercido más poder sobre otras personas. 3 verdades claves que quiero enfatizar aquí. Uno es la naturaleza humana en forma innata desea y acapara poder. Tú y yo tenemos esta naturaleza que es dada por nuestra naturaleza caída, por lo que llevamos dentro de nosotros, que podemos llamar la carne, nuestros deseos pecaminosos, que siempre nos va a instigar a desear y acaparar poder. La naturaleza humana protege cuidadosamente la reputación de uno. Siempre queremos quedar bien. Siempre queremos que la gente nos admire, nos aprecie, nos respete, nos llame, nos necesite. Eso es natural en el ser humano. Pero ¿hasta qué medida nos va a servir para proclamar, para ayudar a otros a florecer y a continuar en un desarrollo completo, integral? La naturaleza humana procura proteger con cuidado la calidad. Y la calidad tiene que ver con los elementos de control, control de calidad, lo cual viene a ser muy sutil en nuestra práctica, tanto en nuestra práctica de la vida diaria o en la vida ministerial. El control de cuidado y calidad. La naturaleza humana desea y acapara poder. Permítame expandir un poquito más sobre este punto. Dice, sin embargo, una lección esencial del reino tiene que ver con un uso humilde del poder. En el día de hoy, en el siglo XXII, en el tiempo de la informática, encontramos de que aún el ser humano batalla con el deseo ardiente de consumir, desear y acaparar poder. Miramos a nivel político, económico y religioso, en el cual deberíamos compartir abiertamente el poder. No hay ninguna persona que pueda decir, oh, a mí me gusta compartir el poder. A mí me gusta compartir el privilegio que he tenido de recibir algo con otros. Nuestra naturaleza humana normalmente no es, como decir, predispuesta a dar poder, sin condiciones, obviamente. Somos muy limitados a querer impartirlo muchas veces. Y en mi propio recorrido como persona, como siervo, como papá, como amigo, siempre trato de discernir cuáles son los motivos. Si estoy dispuesto a dar, a bendecir a otro. Parece que alguien tiene su... Muy bien. La naturaleza humana protege cuidadosamente la reputación de uno. Me sucede a mí. Nuestra reputación es muy importante y no hay nada de malo de protegerla. Pero a la misma vez podemos mirar reflejos en los fariseos en el Nuevo Testamento que les preocupaba mucho su reputación y a menudo cuestionaban a Jesús. Ellos cuidaban esto y era un asunto de poder, un asunto de cuidadosamente guardar la reputación. Jesús fue el foco, el punto de blanco para que los fariseos lo cuestionen. Sin embargo, encontramos la vulnerabilidad de Dios como principio central del reino, al confiar y esperar. Ahora, al confiar y esperar ¿en qué? Dios, en su vulnerabilidad, se arriesgó, escuchen bien, arriesga su reputación con nosotros seres humanos. En otras palabras, nos llama a servirle, a ser sus emisarias del reino, del mensaje del evangelio. Ahora, imagínate. La naturaleza humana procura proteger con cuidado esa calidad. Los fariseos eran extremos en eso. Por eso tenían reglas, dictámenes, tenían protocolos que ni ellos mismos podían guardar. Sin embargo, Jesús llamó a diferentes tipos de personas a que sean parte de su misión, de su trabajo como mensajeros de estas buenas nuevas. Jesús
era completamente opuesto a lo que los fariseos que encontramos en los evangelios. El verdadero y duradero crecimiento es probable que procede del desorden en lugar de enfocarse en un producto de alta calidad. Jesús llamó a personas de muchos trasfondos a ser parte de sus 12. Primero, para él era un asunto de carácter, un asunto de integridad, un asunto de que nuestra vida diaria proclame y testifique de las palabras que anunciamos. Es así como se ve el alma ante una dislocación en el uso del poder. Tal vez te sientas así. Tal vez sientas que en este momento estás en un momento crítico en tu llamado, en tu ministerio, en tu vida familiar, donde has sido víctima de abuso de poder de otras personas. Y esto muchas veces lo reflejamos en el sentir que nos sentimos impotentes, nos sentimos abrumados por muchas situaciones de conflicto, muchas situaciones difíciles. Tal vez enfermedad, tal vez la falta económica, tal vez la situación donde te encuentras en este momento. ¿Cómo se ve el alma ante una dislocación en el uso del poder? Y quiero que la oportunidad que tengas de participar en el Centro Latino del Seminario Teológico Fuller te ayude a recobrar perspectivas que te den vida, te den esperanza para continuar. Ahora quiero mirar, después que he mirado la cruz, quiero mirar el poder que se perfecciona en la debilidad. Y allí vamos a encontrar la paradoja más grande que el apóstol Pablo explica y expande en su segunda carta a los Corintios. Leímos la primera carta a los Corintios, ahora es la segunda, donde él habla claramente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, vamos a mirar algunas imágenes de la debilidad preferida que Dios a lo largo de la historia, dice, no solamente eligió esclavos, aunque Dios a través de la historia bíblica escogió esclavos, ¿no? Escogió a gente que eran rechazados por su contexto. Vamos a mirar también el hijo rechazado, la mujer estéril, el pecador, como se llama en los evangelios, el leproso, el forastero o el extranjero, tienden a ser siempre elegidos de parte de Dios. En otras palabras, las escrituras han sido escritas desde un contexto donde había oprimidos, gente donde era la segunda clase en una sociedad. Y eso es lo que habla Primera de Corintios que leímos al principio. Prefirió mujeres estériles. Por alguna razón, entendemos la historia de Sara, Rebeca, Raquel, Ana, madre de Sansón, y Elizabeth. Va a encontrar que eran las formas predilectas de Dios de dar estos vértigos de una paradoja en el entendimiento de nuestra fe. Y es lo que hace muy complejo, muy misterioso el poder caminar en este camino, en este recorrido en cuanto al uso del poder que nosotros damos. Es bastante claro, pero por alguna razón se necesita que sepamos de estas realidades, lo cual es bastante obvio. Y esto te debe invitar a mirar las escrituras con un deseo de decir, todas las historias que hay, los escenarios que encontramos son claves para poder entender nuestra fe. En otras palabras, podría decir que Dios no es un buen empresario. Ahora, ¿por qué puedo decir esto? Porque nos buscó a nosotros como socios, a pesar de todo lo que somos. A pesar de nuestras debilidades de carácter, a pesar de nuestros momentos en los cuales revertimos nuestra conducta por causa de la tensión, de la crítica, de los momentos difíciles que encontramos. Nos encomendó a hacer su obra a nosotros, gente imperfecta, gente que tenemos muchas fallas. Su reputación la pone en juego. Su carácter y su naturaleza pueden ser calumniados. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no respaldamos nuestras vidas, el mensaje con nuestras vidas al momento de servir y participar en la comunidad. Dios no es un buen empresario también porque dialogaba y escuchaba con cuidado. Es un Dios que está atento a tu necesidad. Es un Dios que está atento a ayudarte a crecer, a madurar. La fe cristiana, en otras palabras, tiene la vulnerabilidad en el centro de su corazón, en el centro de su esencia. Dice el misiólogo Andrew Walls, dice, la fe cristiana tiene la vulnerabilidad
en el centro de su corazón y la fragilidad en su expresión. Si te pones a pensar, ese es el fundamento del mensaje de Jesús. Misión en vulnerable debilidad. Jesús nunca usó su poder para atraer a las personas. Jesús nunca hacía alarde, miren que voy a sanar, voy a hacer esto. No, al contrario, Jesús muchas veces rehusaba que la gente lo llame o que lo siga. Jesús nunca dependió del poder para asegurar su popularidad. Si ustedes pueden hacer un recorrido de memoria de todo lo que ustedes han visto en cuanto a lo que existe hoy en el mundo cristiano, entre comillas, donde se hace alarde del poder, de la sanidad, de los milagros y todo eso, es completamente opuesto a lo que Jesús hacía en cuanto al poder que él tenía para hacer, como Dios hombre. Jesús decepcionó a muchos que esperaban que él era el Mesías cultural, el Mesías que iba a venir con sus ángeles de fuego y a destruir a los romanos. Eso es lo que esperaban cuando, aún mismo Pedro, en su confesión, Pedro muchas veces hasta dijo, Jesús, eso no te debe pasar a ti, porque tenía en su entendimiento de un Mesías cultural, de independencia por medio de la violencia. Jesús nunca tuvo eso en mente. Jesús compartió poder con aquellos que envió delante de él. ¿Se recuerdan cuántos los envió a los 12, envió a los 70, etcétera? Más en cuanto a la misión en vulnerable debilidad, Jesús corrigió a sus discípulos por querer usar poder para destruir físicamente a otros. Usted va a encontrar esto, Juan y su hermano, a los samaritanos que no querían recibir a Jesús. Les dijo él, tenían el descaro de decirle a Jesús, Señor, podemos pedir que caiga fuego del cielo. ¿Recuerdan esos pasajes? Finalmente, Jesús confrontó cuando sus discípulos se regocijan del poder que les dio, en el capítulo 10 de Lucas, cuando regresaron, Señor, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Y Jesús les da las palabras magistrales que dice, pero no os regocijéis de que los demonios se sujetan, regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús les subrayó a los discípulos de gozarse de que la verdadera identidad no depende solo del hacer, sino de estar en Él, estar en Jesús. Imágenes del descenso del poder divino. Hay este movimiento en el trabajar de Dios en la vida, en la historia, de escoger una manera completamente diferente a lo que el ser humano, tú y yo, escogemos para ejercer poder. Es la imagen del pesebre. Nosotros lo reconocemos muy bien. El más sencillo y humilde momento, el pesebre, el lugar donde se alimentaban los animales. Un cordero, muchos de estos relatos hay al cordero de Dios, un animal indefenso, sensible, humilde, que aún no abre su boca en medio del dolor. Un pollino, cuando Jesús entra a la ciudad, la entrada triunfal, no lo hizo en un caballo, en un corcel, sino lo hizo en un pollino. Los niños, los más pequeños, Jesús invitaba, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. La toalla y el hebrillo en cuanto al servicio, la sencillez, la vida del siervo, el esclavo, la esclava, el pan y el vino. El momento central de la acción de gracias, de la Eucaristía, de la comunión, donde el pan es partido y la sangre es reconocida en el vino. Es el descenso del poder divino, que es el movimiento de Dios a lo largo de la historia. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo encontramos que Jesús comprendió y observó el descenso del poder en contraste con lo del mundo. El mundo es al revés, el mundo ascende, pero el poder de Dios desciende de lo alto, de la gloria, y desciende de la acción a la pasión. Vamos a encontrar en 3 años del ministerio de Jesús en los evangelios, de la acción, del activar, del sanar, del proclamar, del liberar a los oprimidos de la opresión. Se mueve hacia esos momentos en el Getsemaní donde Él se postra y clama a Dios. De la acción a la pasión, del poder a la debilidad. Muchos que tentaban a Jesús para hacerle caer, para que use su poder en la manera que la gente quería, pero Él sabía y discernía
Ejemplos hay muchos de esos. Cuando alguien se acerca y le dice, es lícito dar tributo al César, y Jesús les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Del poder a la debilidad, del hacer al ser. Nuestra vida es un vaivén de tratar de ejercer el poder que nosotros tenemos para sentirnos bien, para sentirnos satisfechos en una manera personal. Pero no es suficiente. Necesitamos ahondar, profundizar nuestro ser en la identidad que tenemos en Cristo. Ese es el descenso del poder divino, que lo vamos a encontrar activo en tu vida. Los momentos donde Dios te forma más, esos son los momentos cuando las cosas están difíciles, cuando hay la crisis. Salimos de esta pandemia y estamos siendo formados en una manera exclusiva en los planes de Dios, como comunidad, como familia, como individuos, de depender de Dios en medio de los momentos difíciles. Clarificando algunos términos que quisiera enfatizar, el kenosis significa se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2 habla, se despojó, se desvistió de su gloria y su poder. En medio de esta pasión que es el sufrimiento, que él entiende el sufrir del ser humano en la manera que lo llevó. No es necesariamente pasivo. Cuando hablamos de sufrimiento o de la pasión de Dios, pensamos que es pasivo. No, el sufrimiento de Jesús fue un sufrimiento activo, un sufrimiento que derrotó el poder de las tinieblas, el poder de la muerte. Pablo nos habla y lo ve como el participar en sus padecimientos, como lo dice en Filipenses capítulo 3. Después del capítulo 2 viene el capítulo 3 de participar en sus sufrimientos. El poder de la debilidad que habla en 2 de Corintios capítulo 12, de 9 al 10. Transformación. Ahora, la transformación, y con esto voy terminando ya porque el tiempo apremia. Hermanas, hermanos, este símbolo que ven ustedes en este momento, en esta pantalla, es el momento central en el cual Jesús, Dios hecho hombre, toma el lebrillo y la toalla y se acerca a sus discípulos después de cenar. Y ustedes conocen esta escena. Mejor va a encontrarla descrita en detalle en Juan capítulo 13. El Dios hecho hombre, Emmanuel, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies mugrientos de sus discípulos. Cuando llega Pedro, ustedes conocen la historia, Pedro dice, no, Señor, a mí no me vas a lavar. Y Jesús entra en un diálogo con él, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro, como siempre, se va al otro extremo. No, Señor, no solamente lávame, sino también mis pies y mis manos y mi cabeza. Y Jesús le dice, ¿saben? Ven, se dan cuenta de lo que he hecho con ustedes. Yo, siendo Señor y Maestro, os he lavado vuestros pies. La enseñanza central es, esta es la mejor fotografía que tenemos de la vulnerabilidad divina. La vulnerabilidad de Dios. Y esto nos debe invitar a la transformación. Aquí en el Centro Latino del Seminario Teológico de Fuller, damos una formación que es integral, donde afecta tu vida, tu ser, tus emociones, tu vida integral. Y esa formación te va a capacitar, te va a dar las puertas en las cuales tú puedes entrar y transformar tu comunidad. Y esta transformación primero tiene que suceder en nosotros, en nuestra vida con Dios. Y con esto quiero terminar. La transformación es una transformación integral, que es la mujer de Dios, el hombre de Dios, que reconoce su necesidad diaria de Dios. Y viene a una aula, en esta oportunidad lo tenemos así en medio del Zoom, o en la participación de una clase en comunidad, donde hombres y mujeres están compartiendo la experiencia, las vivencias y lo que están aprendiendo en diálogo, en conversación. Y esto ejerce una transformación muy interesante. Y con esto quiero terminar en este pensamiento. Solamente la gente transformada son los que tienen el poder de transformar. Piensa en esas palabras. Estas palabras reflejan
solamente la gente transformada son los que tienen el poder para transformar o ayudar a transformar a otros. Usualmente, uno puede liderar a otros solamente en la medida en que uno lo ha experimentado, no más allá. Y eso es lo que hace muchas veces el asunto de la religión. Pensamos que por ser religiosos podemos transformar a otros, pero no es necesariamente verdad. Sino es el poder entender de que tanto tú como yo necesitamos ser transformados diariamente. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida en comunidad, en nuestros contextos sociales donde trabajamos, donde vivimos, donde nos movemos, debemos ser personas que dan esperanza por medio de esta transformación que traemos. Y esta es la manera en que equipamos a agentes que van a traer transformación en sus contextos. Quisiera, y termino con esto, solamente enfatizar que en el Centro Latino de Fuller estamos comprometidos a enseñar una misión integral, una misión que no solamente habla a las necesidades del alma, sino también a las necesidades del contexto, de las vidas, de las comunidades, de los hombres y mujeres y niños y personas de la tercera edad que participan en nuestras comunidades. Y cómo podemos traer el evangelio, tanto en acción como en palabras, una transformación que es respaldada por la vida de hombres y mujeres que están dedicados a seguir y a vivir en los pasos de Jesús. En este transitar, en este constante invitación que Jesús nos hace y nos dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y con eso los quiero dejar. Que el Señor me los bendiga a todos y que podamos tener un tiempo para dialogar si tienes algunas preguntas y respuestas. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Villacorta, y ciertamente un privilegio escucharlo, un privilegio recibir este tipo de instrucción, de reflexión, y celebro que lo podamos hacer, como usted mencionaba en su exposición, en el entorno de la comunidad. Al estar viendo el chat, me dio muchísimo gusto reconocer que tenemos gente de Argentina, de México, de Perú, de Colombia, obviamente gente acá de Estados Unidos también. Así es que gracias, hermanos y hermanas, por unirse a este espacio de reflexión, de crecimiento en comunidad. Y como lo decíamos antes de la exposición del doctor Villacorta, queremos abrir un espacio. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, usted puede incluirla ahí en el chat y con mucho gusto estaremos catalogando o revisando algunas de las preguntas para que en algunos minutos que tenemos, no es una sesión muy extensa, pero queremos darle oportunidad, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta que usted pudiera dirigirle al doctor Villacorta. Este es el momento que hemos separado en esta masterclass, así es que tenga libertad. Vamos a esperar unos minutos para que usted pueda externar sus inquietudes, sus comentarios también al doctor Villacorta. Y mientras usted puede hacer sus preguntas, yo solamente quisiera hacer un comentario muy personal. Cuando el doctor Villacorta hablaba, especialmente en la última sección, la que tiene que ver con la parte de la transformación, venía a mi mente el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y Jesús ciertamente declara, afirma, reafirma que Él es poseedor de toda la autoridad, de todo el poder. Toda potestad me ha sido dada, pero lo hace en un contexto de misión. Y doctor Villacorta, ¿cómo esa gran comisión, como le entendemos, enmarcada en este marco que usted ha compartido sobre el poder, informa precisamente la misión de la iglesia a la luz de Mateo 28? ¿Qué comentario podría hacer al respecto? Bueno, la palabra misión tiene bastantes significados en diferentes partes del mundo, en América Latina. La idea de misión aquí en los Estados Unidos tiene que ver mucho en dos maneras. En la manera protestante lo ve, pues hacer misión es salir al extranjero y tener una experiencia transcultural.
Otra, desde la perspectiva católica romana, es las misiones que existen en los templos o las parroquias, son misiones que llamaban los franciscanos, por ejemplo. En América Latina, hablar de misión muchas veces, por lo menos en el país, mi país natal, en el Perú, cuando uno dice estoy misio, significa que no tengo dinero. Ahora, la idea detrás de todo esto es que la idea central es porque el misionero vivía de fe. El hacer misión en América Latina es muchas veces tener que hacerlo, como se dice, por fe, sin pago, sin ninguna remuneración. Y eso es uno de los milagros, una de las bendiciones de las iglesias en América Latina, del movimiento misionero en América Latina, es que se ejerce en base a un pensamiento de dependencia en Dios. No hay las estructuras financieras las cuales apoyan misioneros, no, la gente tiene que trabajar, tiene que ser vocacional, lo cual es una realidad en nuestros contextos de hacer misión en América Latina. Ahora, es ahí donde he visto en mi recorrido en los años que trabajé en el Perú, mirar hombres y mujeres de fe, haciendo obra, plantando iglesias en todos lugares, aún sin los recursos económicos. Y eso para mí manifiesta una vez más el poder del Evangelio, el poder de la vulnerabilidad de Dios en usar vidas de gente que sin recursos han hecho el crecimiento de la iglesia en América Latina, pues tanto en América Latina, en África y en Asia, los centros de envío, los centros misioneros del mundo en la actualidad. Entonces, eso habla mucho de cómo Dios escoge de lo más vulnerable, de lo más ¿cómo se dice? Ridículo en cierta manera o no reconocido para avergonzar a las grandes potencias. Y eso es lo que estamos encontrando el día de hoy en cuanto a la misión. Aquí hay una crisis para hacer misión. O no se hace misión a menos que tengas tus $60,000, $70,000, $80,000 anuales. Entonces voy a hacer misión. Eso, con todo respeto, es un sistema, una manera en la cual la cultura ha ejercido en cuanto a la práctica de la misión de Dios. Bueno, en cuanto a esa, espero haber abordado la respuesta que buscabas, Carlitos. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Y tenemos una pregunta también en el chat. Y pensando en muchas veces ciertas dinámicas de poder que se dan entre generaciones, la generación mayor, la generación grande, versus una generación joven, pujante, que viene con mucha fuerza, pero tal vez sin todo el poder que tiene la generación que le antecede. Y la pregunta tiene que ver con cómo podemos compartir el evangelio cuando precisamente pensamos en esa generación emergente, en esas nuevas generaciones. Justamente lo que apelo en mi investigación, en los libros que he publicado, justamente hacia una disposición humilde en el uso del poder. Y el gran problema, esto sucedió a lo largo de la historia. Siempre la última generación nunca acepta lo de la precedente generación. Y va a suceder y continuará sucediendo. Pero cuando sucede el cambio, la transformación, es cuando existen líderes, hombres y mujeres, que no hacen alarde de su poder, sino que lo comparten. La misión de Jesús fue dar poder a la gente, dar poder a sus seguidores. Pero sus seguidores, si ustedes van a mirar el texto, van a encontrar, se regocijaban de que los demonios se sujetaban en su nombre. Pero Jesús les aclara y le dice una vez más, no se trata de eso, sino de que ustedes estén identificados en mí, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, existe esta tendencia humana, tanto todos los que estamos aquí, de siempre usar el poder para mi beneficio, para mi gloria, para mi reconocimiento, para mi reputación, y muchas veces me limito a dárselo a un joven que es prometedor, a una hermana que tiene el potencial de enseñar, porque vienen nuestros prejuicios culturales, sociales, y decimos, no, las mujeres no pueden enseñar. En mis clases que doy, particularmente desafío a nosotros los varones a no estigmatizar el rol de la mujer, porque son las mujeres, la gran mayoría de los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero. 60% de las participantes de la iglesia en los continentes, 60% son mujeres. Y estamos trabajando a menos de nuestro 50% de capacidad en la obra de Dios. Entonces, cuando dejemos esos argumentos sociales y culturales que traemos, no vamos a poder hacer el impacto que
Jesús nos invita a hacer. Dice que el evangelio será predicado en todo el mundo, a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Yo creo que aún nos falta mucho por hacer. Y uno tiene que ver en el darle lugar a el rol de la mujer en el ministerio, en la obra, y en segundo lugar las nuevas generaciones. Pero todo esto, este meollo, tiene que ver con cómo caminamos con el poder, cómo manejamos el poder. Y yo creo que ese es el asunto por el cual necesitas tomar estas clases en el Seminario Teológico Fuller Centro Latino. Buena pregunta. Doctora Salvatierra tiene un comentario. Sí. Y estaba llegando a mi mente más de una vez, entonces yo pensé, voy a decir. Estaba pensando en Génesis, en la gran diferencia entre Génesis 1, capítulo 1, y Génesis capítulo 3. Y cómo vemos el poder en los dos lugares, ¿no? Y no sé si quieres opinar o quieres compartir con nosotros, porque ambos, como Dios compartió su poder con la humanidad, ¿no? Con Adán y Eva, como de una manera libre, ¿no? De una manera generosa, ¿verdad? Que compartió el poder de Dios con los seres humanos, con un propósito. Y con los hombres y las mujeres compartió su poder, ¿verdad? En Génesis 1. Y en Génesis 3, de repente, después de la caída, ¿no? Humana, que vemos una relación bastante diferente entre los humanos, los seres humanos, entre Adán y Eva con respecto al poder, pero no sé si quieres comentar en eso. Sí, bueno, el curso que acabo de terminar de dar en la primavera tiene que ver con las dinámicas de poder, y género en el liderazgo cristiano, que tiene que ver mucho, hacemos un estudio de Génesis 1, 2 y 3, y lo que argumentamos allí en el primer capítulo de Génesis, Dios crea al hombre, al varón y hembra, los creó y los puso para administrar la mayordomía de la creación. Capítulo 2 viene el momento donde es otra narrativa del Génesis 2, donde encontramos que el pobre Adán estaba solito. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Todo lo que Dios había hecho era bueno, pero no es bueno que el hombre esté solo. Varón. Y dice pues, y lo puso a dormir, obviamente. Conocemos el relato, pero la palabra que se usa para una ayuda idónea, entre comillas, es una palabra que no se ha traducido bien. La palabra ayuda idónea en el hebreo es ezer kenegdo, que tiene que ver tu contraparte, ¿no? Alguien que va a estar a tu lado para defenderte. Esa palabra ezer es la palabra raíz para la palabra Ebenezer, Eliezer, Eleazar y todos los nombres que se derivan, porque dice Dios es mi socorro. Entonces, lo que argumento, y muchos eruditos del Antiguo Testamento han respaldado esto, que el único ser humano creado con esa característica de Dios de defender y socorrer a otra persona, a otro, en medio de los momentos difíciles, es el Ezer, que es la mujer. Ahora, la palabra Ezer, pues obviamente es mi ayudante o mi secretaria. Entonces, esos argumentos sociales, culturales, han sido impregnados a través de la historia de la iglesia, aún antes. Capítulo 3 de Génesis habla la instalación del patriarcado como el elemento social y cultural. Muchos de mis estudiantes varones en el Centro Latino batallan con eso las primeras semanas porque dicen, bueno, Dios creó el patriarcado. No, el patriarcado fue el resultado del pecado donde el hombre domina a la mujer y los dos están siendo víctimas de esta dinámica de poder que existe hasta el día de hoy. Podemos mirar que Dios permite en su vulnerabilidad aún permitir que haya patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac y Jacob y todos. Y Jesús nace en el contexto romano del pater familias, que era la traducción del patriarcado del mundo oriental, medio oriental, al mundo greco-romano. Pero Jesús no calificaba para ser patriarca. ¿Por qué? Porque no se casó. Segundo, era pobre. Tercero, vivía con su mamá, no tenía papá. En fin, Jesús descalificaba de ser patriarca. Pero muchos lo querían hacer, pero él no se dejó. Ahora,
Y lo más importante de todo esto, que el asunto de la circuncisión vino a ser el momento clave, que muchos no conocen de esto, donde Dios le dice a Abraham, no va a haber diferencia ya, porque tus esclavos tendrán que ser circuncidados, y tus hijos, y toda tu descendencia tendrá que ser. Entonces, imagínate a Abraham, el patriarca de los patriarcas, tener que hacer esto con sus esclavos y con su familia. Eso nos hace sentir de que para Dios hay una unidad en esa diversidad que invita desde el libro de Génesis, lo cual muchas veces no se ha estudiado mucho. Entonces ahí es donde viene, porque la circuncisión viene a ser un recordatorio de Dios a nosotros los varones. Recuerda que de dónde vienes, recuerda, y por eso es muy importante este asunto simbólico, cultural, del simbolismo de la circuncisión en una cultura netamente patriarcal y dominante. Y bueno, eso es una respuesta larga a tu pregunta en cuanto a Génesis 1, 2 y 3. Gracias por la pregunta, doctora Salvatierra. Tenemos un par de comentarios en el chat. Permítame, vamos a compartirlo ahora. Respecto a la frase, la vulnerabilidad de Dios, dice esta persona que nos honra con su participación. Si Dios estuvo dispuesto a vaciarse de esa posición de poder, ¿de qué manera los líderes pueden mostrarse vulnerables sabiendo que ejercen poder al servir a la iglesia? ¡Wow! Es fuerte esa pregunta. Bueno, hay una invitación que siempre trato de dar en mis clases, y esta clase es a crear una narrativa de nuestro caminar con Dios en cuanto al asunto del poder. Y en esas narrativas invito a los estudiantes, tanto que participan en las clases en Centro Latino, a escribir momentos a lo largo de las 7 semanas donde destellos, ¿no? Pequeños incidentes donde experimentaron lo que justamente se está hablando, cómo ejercieron poder sobre ti, cómo fue tu formación de poder en tu casa, en tu familia, ¿no? Había abuso, había conflictos, el papá era violento, y comienzan a revivir momentos donde se hacen susceptibles a emociones muy profundas en cuanto a abuso, violencia doméstica, aún siendo cristianos en algunos casos. Y es tremendo la apertura que hay, el poder entrar y ejercer una pastoral dentro de un salón de clases, tremendo. Muchas veces en los diarios reflexivos ponen oraciones que son muy personales, muy profundas, que tienen que ver con justamente este asunto. Y una de las preguntas que normalmente sale es, ¿cómo voy a ejercer mi poder yo cuando llegue a ser pastor o pastora? Entonces la pregunta es allí, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a volver a duplicar lo que te hicieron a ti con otros? Y me he dado cuenta de que muchas veces líderes que son dominantes o que tienen mucho control sobre, y ustedes saben a qué me refiero, tal vez esté hablando uno aquí o una, es tú estás ejerciendo por lo que te han dado. Recuerda, tú vas a dar lo que tú has recibido. Pero a menos que haya transformación, que haya sanidad, que haya restauración, no lo vas a hacer así. Vas a escoger a ser un líder que imparte poder, que deja que otros tomen tu lugar. Y eso es vulnerable, porque en verdad la gente te va a hablar de ti, oh, este pastor es así. Este pastor deja a otros predicar y él no quiere predicar. ¿Por qué? Porque estás compartiendo las oportunidades de poder desarrollar a otros, a otras que puedan ejercer sus dones en cuanto a lo que el Espíritu les ha impartido. Y eso es muy vulnerable, hermanos, hermanas, muy vulnerable. Y pocos de nosotros líderes lo hacemos así. Con esto quiero compartirles, esta es la primera vez en mi recorrido en Fuller, pero en el Centro Latino, de tener una asistente de maestra latina, una hermana hondureña, un buen estudiante terminando su maestría en divinidades, y le invité para que sea mi asistente de maestra, la hermana Yadira Roberts. ¿Cómo fue tremendo verla ahí en acción? Compartir su testimonio, compartir un devocional en clase. Cómo el Señor la usó aún para llamar la atención a los varones, cómo tratan a hermanas en conferencias. Ella fue muy humillada en una conferencia. Y ella se sintió muy empoderada
al hecho de reconocer su ministerio y darle la oportunidad de poder dar palabras de esperanza a los estudiantes en el Centro Latino. Ese es vulnerable, en cierta manera. Otra pregunta allí, ¿eh? Sí, hay una pregunta más y tal vez tomemos esta como la última para poder avanzar con un par de cositas más que tenemos programadas para esta tarde. En términos de malla curricular, además de módulos o créditos que dicen relación con temáticas como teología, apologética, escatología en Fuller, ¿qué módulos complementarios se enseñan en Fuller, en el seminario, para ejercer un ministerio eficaz y eficiente? Si entiendo bien la pregunta, tiene que ver con la malla tradicional, currícula ortodoxa, digamos así, pero estaba preguntando sobre esos recursos que complementan la formación a la que acceden nuestros estudiantes como parte de un programa en ese. Creo que esta pregunta corresponde bastante al asunto de asesoramiento académico. O sea, es importante saber de que estamos experimentando en este momento, pues la gran mayoría de estudiantes que tenemos están conectados por medio de nuestra página en Canvas, nuestros cursos en Canvas y a través de este medio virtual en clases sincrónicas. O sea, a la misma vez estamos como este instante. Tener 2 horas de clase a la semana para mí, como les digo, es una oportunidad de poder conocerles y ustedes conocerme. Y allí podemos participar, por lo menos en las clases que yo doy, de momentos en los cuales sacamos consulta, un tiempo de consulta donde podemos conversar de temas relacionados al curso y también temas que vienen y te ayudan a poder reflexionar cómo aplicar, cómo lidiar con ciertas circunstancias personales, ministeriales que estás ejerciendo. Obviamente el Centro Latino también tiene un centro de capellanes, donde pues están dispuestos a poder asistir también en cualquier necesidad en este asunto. En aspectos de la aplicación, tanto mis colegas del gabinete académico del Centro Latino son hermanos, hermanas que tienen amplia experiencia en la práctica y en la aplicación de elementos de los cursos que dan. Y hay un cohorte y un mentor del cohorte. Yo voy a ser el co-mentor del cohorte del 2022 a 2023 con mi colega Johnny Ramírez Johnson. Así que vamos a estar trabajando en cómo orar con ustedes, cómo conocerles y ser participantes de los que lleguen para este otoño 2022. Sí, Fuller, solo si yo quiero añadir que Sí. Fuller tiene un gran compromiso hoy en día a una educación completamente integral. Entonces, nosotros siempre pedimos de los estudiantes que apliquen todo lo que estamos enseñando. No solamente estamos enseñando conceptos. Queremos siempre pedir de los estudiantes, damos ejercicios, damos oportunidades, aplicar y regresar y compartir con nosotros y con toda la comunidad de aprendizaje que se han descubierto cuando han tratado de integrar todo. Siempre tenemos esta reflexión, acción, ciclo en Fuller. En todos los profesores hacemos eso. Es nuestro formato de clases. Amén. Sí, gracias, doctora. Entonces tenemos clases también sobre ministerio pastoral. Tenemos clases que enfoquen en las destrezas. Pero aparte de esto, es nuestra manera de enseñar. Es nuestro compromiso. Por eso yo dije integral. Tenemos una misión integral en Fuller. Y eso es lo que empujamos. Hay una pregunta de una persona llamada Ronnie. Y conozco a alguien de Ronnie, que se llama Ronnie. No sé si será el mismo Ronnie Lezama. Y la pregunta que me hace allí es, me impactó la frase la vulnerabilidad de Dios. Si Dios estuvo dispuesto a vaciarse de una disposición de poder, ¿de qué manera los líderes pueden mostrarse vulnerables sabiendo que ejercen poder al servir a alguien? Esa es la pregunta que me hiciste, creo, Carlos, ¿no? Ya, bueno, no sé si será el mismo Ronnie, pero me alegra de que hay una hermana de Chile que conozco, nuestra hermana pastora Nelly, que bueno, yo creo que ella la conozco de años, así que bienvenida, hermana. Si hay otras preguntas, bueno, ¿hay otra pregunta, creo, Carlitos? No, básicamente esas serían y pues queremos agradecer al doctor Wilmer Villacorta por tan extraordinaria presentación, así como la contribución de cada uno de ustedes.
Y parte de lo que queremos hacer en estos espacios de masterclass es también tener la oportunidad para que usted pueda conocer un poco más acerca del Centro Latino del Seminario Teológico Fuller. Como lo dijo la doctora Salvatierra al inicio, tenemos casi 50 años de vida, de experiencia, de caminar con la pastoral, con el liderazgo, y queremos que nuevas generaciones se sigan formando para el servicio del Señor en distintas latitudes de la Iglesia Latina global. Así es que le quiero dar oportunidad a mi compañera Lexa Merlo. Ella es la persona encargada de admisiones y quien tiene toda la experiencia y la información sobre nuestros programas, para que nos pueda compartir un poco sobre esto, la oferta educativa que tenemos en el Seminario Fuller. Adelante, Lexa, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto, gracias. Voy a compartir mi pantalla para compartir un poco del PowerPoint sobre nuestros programas. Perdón. Listo. Bueno, mi nombre es Lexa Merlo, soy la consejera de admisión de los programas de maestría en español y nuestro programa bilingüe. En el Centro Latino, como mencionó la doctora Alexia, tenemos casi 50 años sirviendo a la comunidad latina global. El Seminario Fuller es uno de los centros étnicos el Centro Latino es uno de los centros étnicos de Fuller. Entonces, el Centro Latino cuenta con programas académicos en español y también contamos con un centro coreano que enseña programas también en su idioma. Quiero hablarles de la maestría en Teología y Ministerio, que es la maestría que enseñamos completamente en español. Es una maestría con un total de 20 materias y 80 unidades, y es 100% en línea y 100% en español. También ofrecemos la maestría en divinidades. Esta maestría se ofrece de una manera bilingüe. Es 30 materias, un total, 20 completamente en español y 10 en inglés. Y también se ofrece 100% en línea. Ahora, parte de la diferencia de ambas maestrías, digamos, la maestría en Teología y Ministerio, esta combina el aprendizaje práctico con los estudios bíblicos para formarle, para servir en una iglesia, organización sin fines de lucro o otro entorno con competencia teológica y cultural, y sirve como prerequisito para el doctorado en ministerio. Justo este verano hemos comenzado nuestro doctorado en ministerio y contamos con un grupo de 25 estudiantes, varios locales y varios también alrededor del mundo que están cursando su doctorado en ministerio. Entonces estamos muy contentos porque habíamos estado en pausa como por los últimos 5 años, pero ahora nuevamente estamos comenzando nuestro programa de doctorado en ministerio. Entonces, si usted completa una maestría en Teología y Ministerio, llena ese prerequisito para ser un candidato para el doctorado en ministerio. La maestría en divinidades es la maestría bilingüe, es la más completa de las maestrías de teología. Esta maestría le forma de manera integral con un liderazgo ministerial ágil, bíblico y contextualizado dentro y fuera de la iglesia. Y la maestría en divinidades sirve como un prerequisito para el PhD, para el doctorado en ministerio o para ordenación ministerial. Nosotros, nuestros programas de maestría lo ofrecemos en una modalidad cohorte. Básicamente, un cohorte es un grupo de aprendizaje que cursan juntos la maestría, y en Fuller la cursan en línea. Y ambos programas, tanto la maestría en Teología y Ministerio como la maestría en Divinidades, dentro de este cohorte cursan juntos 20 materias en español. La maestría en divinidades, las próximas 10 materias las cursa en inglés, pero en este momento ya el cohorte ha completado con sus 20 materias y los estudiantes de programa de maestría en Teología y Ministerio se estarían graduando después de estas 20 materias. Este cohorte está diseñado con una capacitación teológica integral, como ya escucharon, en un entorno comunitario, y los estudiantes están llamados a servir en comunidades latinas en Estados Unidos y en todo el mundo.
cuenta con 2 profesores mentores. Hoy conocieron al doctor Wilmer Villacorta. Él es uno de los mentores de facultad de este nuevo cohorte, y el nuevo enfoque del año 2022 es sociedad, sanidad, ministerio y transformación. Y también le acompañará el doctor Johnny Ramírez Johnson. Y estos estudiantes avanzan juntos con estos cursos que son cuidadosamente elaborados, y se fomenta una comunidad unida y enriquecedora para compartir juntos la experiencia del seminario. Entonces, todos estos estudiantes comienzan su maestría otoño 2022 de este año, y para primavera 2025 la mayor parte se estarían graduando con su maestría en teología de ministerio, y también cuenta con el apoyo de una asesora académica que va a guiarle en los procesos de matrícula. La manera que este cohorte funciona, o este grupo funciona, es que cursamos estos primeros 3 años. Es una secuencia de 11 trimestres consecutivos. Fuller cuenta con 4 trimestres al año. Cada trimestre se van a ofrecer 2 clases sincrónicas, y lo que significa es que van a ser clases exactamente de esta manera. A través de la plataforma Zoom, el profesor, los estudiantes van a estar por 2 horas juntos, de 6 a 8 de la noche, hora del Pacífico, horario de California, y van a compartir esta experiencia de estar en un seminario 100% en línea, ambos avanzando en sus materias. Y como ven, el primer año hay 2 clases sincrónicas en otoño, 2 en invierno y 2 en primavera, y luego durante el verano solo se toma una materia, y esta materia es en línea y es asincrónica, que significa que no va a haber este módulo de reunión. El profesor probablemente sí va a pedir tal vez entre 1 o 3 reuniones, depende de lo que el profesor esté de acuerdo a hacer con los estudiantes. Y luego el segundo año, para el primer año se cursan 7 materias, el segundo año se cursan otras 7 materias, y el tercer año se cursan 6 materias. Y como ven ahí, para primavera 2025, los de maestría en teología y ministerio estarían graduando, y los de maestría en divinidades completarían 20 materias y seguirían con las 10 materias adicionales en inglés. Ahora, nosotros ofrecemos 60% de beca, y esta beca es para las 20 materias que se ofrecen en español. Y si pueden ver acá está el formato del costo, cómo funcionan. Cada trimestre hay una cuota estudiantil de $25 y una cuota de recursos electrónicos de $80. Esta cuota de recursos electrónicos cubre bastante de los libros que tenemos disponible para los estudiantes a través de nuestra biblioteca. Varios de los libros de texto, los profesores van a escoger libros que están disponibles de manera gratuita para el estudiante. Son libros electrónicos o libros que están en formato PDF o que puede leer directamente en línea. Entonces, bastante en términos de costos del libro, usualmente no se va a costear mucho porque varios de esos libros están disponibles en nuestra biblioteca. Si usted mira una cuota regular sin beca en Fuller de una clase es $1,880. Con la beca del 60%, 2 clases vienen costando $1,609. Entonces serían trimestre de otoño, invierno, primavera, cada uno de esos trimestres $1,609, y el trimestre de verano $857. Luego sí, algo que es nuevo ya como 2 años es becas adicionales. Entonces, aparte de esa beca al 60%, después de ser aceptado, el estudiante puede aplicar para becas adicionales. Nosotros contamos con varios de nuestros estudiantes del Centro Latino que reciben becas adicionales. El ejemplo, creo que yo me he dado cuenta que es lo más lindo, es que contamos con un estudiante de Colombia que tiene ya 2 años recibiendo $1,000 en becas adicional cada trimestre. Entonces, realmente su costo es $1,609
otoño, invierno, primavera y 857 en el verano. Entonces, realmente es una gran bendición. Hay otras becas que pueden cubrir $500 extra o $300 extra, o puede que no haya una beca adicional, pero cada año usted puede aplicar a becas adicionales y ver esa oportunidad de recibir becas adicionales. También para los residentes o ciudadanos de Estados Unidos, el gobierno tiene accesible préstamos con bajo interés que se usan durante los estudios, y después de culminar los estudios, el estudiante es responsable de empezar a pagar con cuotas mínimas estos préstamos. Y estos son los costos basados en el año académico 2022-2023. En Estados Unidos, la mayoría de universidades usualmente anualmente sube un poco la cuota. En Fuller lo normal es como $20 más por clase cada año. En términos del proceso de admisión, contamos con 2 solicitudes. Si usted va a aplicar al programa de maestría en divinidades, va a hacer su solicitud en inglés. Si va a aplicar a la maestría en teología y ministerio, va a hacer esa solicitud en español. Requerimos 3 referencias. Una referencia es pastoral y 2 pueden ser profesional, académica. La solicitud requiere 3 cortos ensayos y tiene un costo de $75. En términos de los requisitos de admisión, pedimos que el estudiante haya cursado su licenciatura, ya sea de instituto bíblico o universitaria. Incluso aceptamos o tenemos un proceso de aceptar estudiantes que se le llama estudiante especial, que es si un estudiante en algún momento cursó un mínimo de unidades en alguna universidad y no pudo terminar sus estudios. Después de 12 años de lo que sería la secundaria, puede aplicar ingreso a Fuller. Y nuestra fecha límite de admisión es el 31 de julio. Le recomiendo que si usted está considerando Fuller, no espere hasta el último minuto y pueda hacer su aplicación cuanto antes posible para que pueda ser aceptado y aplicar a las becas adicionales también cuanto antes posible. Algo que también yo creo que es importante que sepan, que si usted aplica, es aceptado y en este año realmente la oferta de beca que usted recibe no es lo que usted ha deseado, usted puede postergar su admisión un año y poder ser considerado el próximo año en 2023 y poder volver a aplicar a becas adicionales en 2023 y ver esa posibilidad en ese momento. Entonces, si usted aplica ahora, no pierde el costo de su solicitud y el tiempo que usted hizo en la solicitud. Si de repente la oferta de beca no es lo que usted ha deseado, puede postergar esa admisión un año y estar vigente también para poder aplicar a becas adicionales el próximo año. Esta es una manera de contactarme, lexamerlo@fuller.edu, o mi número de teléfono, o voy a poner este enlace de mi calendario por si ustedes quieren comunicarse con una manera individual. No sé si en este punto hay alguna pregunta. Tenemos un poco de tiempo extra. Y voy a poner mi correo en el chat también. Si no hay una pregunta, perdón. Flavio Pivaral tiene Flavio. una pregunta. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos desde Guatemala. Con la pena creo que crucé el horario y me perdí la conferencia, pero veo que afortunadamente habrá grabación, entonces no me voy a perder la masterclass. Pero tengo una duda respecto ya al proceso de graduación. Adicional